Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, espero que ustedes estén bien. Aquí tratando de hacer una clase distinta para ustedes. Bueno, no olvidar que ustedes y yo y todos tenemos que tener más paciencia, quedarnos en casa y de tal manera que de tener menos pacientes, menos enfermos. Hay que cuidarse, chiquillos, hay que estar ahí en casa. Sabemos que la situación no es fácil, pero tenemos que tener mucha paciencia. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer la clase de hoy? La verdad es que en esta clase solo vamos a hacer un sumario o un resumen de las clases anteriores, más una evaluación que es muy cortita, pero espero que puedan ustedes hacerla bien como hasta ahora han trabajado. ¿Qué es lo que se ha visto? Hemos visto, ¿no es cierto?, que el ser humano actual, llamado Homo sapiens, es el resultado de un complejo periodo de evolución que se denomina hominización. ¿Qué significa eso? O sea, llegar a ser un ser humano. Esto se va a caracterizar por cambios biológicos, cambios culturales. Cuando hablamos cambios biológicos, eso quiere decir que como este ser humano ha ido, o este ser ha ido cambiando hasta llegar a ser lo que nosotros conocemos como el Homo sapiens. ¿Qué cambios se han visto? Cambios biológicos, la estatura, pero principalmente esto, su capacidad cerebral. ¿Qué quiere decir su capacidad cerebral? O sea, su cerebro ha ido creciendo de 680 centímetros cúbicos a 1400 centímetros cúbicos. ¿Qué le ha permitido eso? Le ha permitido, ¿no es cierto?, tener cambios culturales. ¿Qué significan los cambios culturales? Nosotros ya hemos visto más de alguna oportunidad que la cultura la hemos definido como la ideofactura, la manufactura y la sociofactura. Cuando hablamos de manufactura, hablamos que todo lo que el ser humano ha creado con sus manos, la creación tecnológica, etc. Cuando hablamos de sociofactura, cómo este ser humano se ha organizado. Si nosotros pensamos en el hombre primitivo, hablamos de una creación de una banda, o sea, que andaba con un grupo nómade de un lado hacia otro. Posteriormente es lo que se denomina un clan, es lo que significa una familia, un padre de familia con su familia. Posteriormente hablamos de las tribus y así hasta llegar a las primeras civilizaciones, que es un contenido que vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de la ideofactura, hablamos de cómo este hombre ha ideado, por ejemplo, ideas como la vida después de la muerte. Entonces aparece la religión, el enterrar sus muertos. Entonces estamos ahí hablando de ideofactura. Todo lo que es la idea, la creación esta que nosotros no lo podemos ver ni visualizar del ser humano. Todo esto tiene que ver con su capacidad cerebral y por lo tanto estos cambios biológicos están relacionados con los cambios culturales. Este proceso no es un proceso lento, es un proceso bastante largo, que hablamos de millones de años. El hombre, o esta especie, se dice que es originaria, sus primeros restos es allí en África, entonces ahí se encontró los primeros homínidos que tenemos, ¿no es cierto?, hay evidencia, y que andaban en dos pies, o sea, bípedos. El hacer bípedos, andar en dos pies, le permite de alguna manera desarrollar, tener sus manos libres, por lo tanto coger los alimentos, trabajar la piedra, pero también el bipedismo le permite desplazarse desde, que vamos a ver un poquito más adelante, desde África al resto del mundo. Pues bien, este hombre o este ser, nosotros tradicionalmente se ha estudiado como un proceso de la prehistoria, pero hoy en día se habla más bien de la paleohistoria, ¿ya?, o tiempos primitivos. Esta paleohistoria lo tenemos dividido, ¿no es cierto?, paleolítico o piedra antigua. Lo lítico, cuando hablamos de lo lítico, siempre es piedra. Paleo antiguo.
y nuevo, lítico, piedra dijimos, entonces la piedra nueva. Son estos dos periodos en que se divide. En este periodo, el neolítico, ya este Homo tiene un mayor desarrollo, ya maneja el fuego y por ende comienza también lo que se denomina la metalurgia. ¿Ya? Vamos a ver, ahora que se estima que hace unos 100.000 años este grupo de Homo comienza a emigrar desde el África, de este sector, comienza a emigrar a Europa, al Asia, al resto de África, y desde el Asia, ya de esta parte, comienza a bajar hasta llegar a lo que conocemos como Oceanía, el sector de Australia. ¿Ya? Por lo tanto, el mayor logro fue la dispersión. Y cuando nosotros hablamos de logros también, es el logro de adaptarse a medios. ¿Qué significa eso? Significa que en las etapas finales de este Homo aparece la glaciación, eso quiere decir que gran parte del planeta estuvo cubierto de hielo, y por lo tanto este ser humano se tuvo que adaptar a esas nuevas condiciones climáticas. Esta adaptación a estas nuevas condiciones del clima hace que construya herramientas, el manejo del fuego, pero también la vestimenta. Pero el hombre no es originario de América, y eso de alguna manera lo habíamos visualizado, y por eso aparece una serie de teorías de cómo este Homo sapiens llega a América. Las teorías más aceptadas está la teoría del poblamiento por Bering. Hay un estrecho entre América y el Asia, y por allí tienen que haber pasado estos primeros habitantes. Las evidencias más antiguas es Clovis, en Estados Unidos, ahí se han encontrado algunos vestigios y que nos habla de que este hombre ocupó muy temprano este sector. Hay otras teorías, no significa que coinciden o también cohabitan con las teorías de Bering, teorías planteadas por un francés, Paul Rivet, que plantea un poblamiento polinésico. Eso quiere decir que el ser humano pasó desde la Polinesia a América. Con el mapa lo voy a explicar mejor. Y posteriormente hay otro científico portugués, Mendes Correa, que plantea un poblamiento desde la Oceanía a la Antártica. Pero en los últimos años se descubrió cerca de Puerto Montt, en nuestro país, restos arqueológicos bastante antiguos, un sector de Monteverde. Eso habla que este ser o un grupo llegó mucho antes de lo que pudo haber llegado por Bering. Eso todavía está en estudio, por lo tanto Monteverde tiene gran importancia para ello. Les decía, ¿no es cierto?, para conocer la ruta está por Bering. Aquí hay un estrecho, este es el estrecho de Bering, y por lo tanto por aquí puede haber pasado a América y llegar hasta al norte de América, posteriormente se desplaza hacia el sur. Luego hay otra teoría que también habla de una ruta costera, ¿ya? Una ruta costera siguiendo este sector, pero no hay mucha evidencia de eso. La teoría de Paul Rivet es esta, que plantea, ¿no es cierto?, un poblamiento desde la Polinesia hasta América. Y la teoría de Mendes Correa es esta, que habla por la Antártida, llegando hasta el sur de Chile, o al sur de lo que es Sudamérica. Entonces esas serían las tres principales teorías de poblamiento. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la simbología de las rutas que ellos siguieron. Pues bien, veamos ahora qué es lo que tiene que hacer esta semana. La actividad de evaluación que ustedes van a realizar
en primer lugar deben de leer la fuente y luego tienen que responder. ¿Cuáles son las fuentes? Tienen la fuente A, fuente B, y tienen que hacer una lectura comprensiva, ¿ya? Y voy a leer una parte. Dice: una de las características definitorias de los homínidos es su modo de desplazarse. Tanto nosotros como todos nuestros antecesores inmediatos caminaban erguidos sobre dos piernas, es decir, eran bípedos. Si bien los primeros miembros de la familia eran bípedos, lo que eximía sus manos para la tarea inmediata de locomoción, la producción de útiles de piedra y el desarrollo del cerebro se iniciaron relativamente tarde en nuestra historia, hace unos 2,5 millones de años. Ustedes se fijan, ya lo había señalado, esto está hablando de el bipedismo, lo que le permite desplazarse y tener las manos libres. Y en el otro texto habla la variedad de nuestros desafíos ambientales, de los propios requerimientos, del crecimiento, proliferaron y seleccionaron en el Homo sapiens una nueva ampliación de sus capacidades para soportar cambios y prosperar en ambientes nuevos, es decir, mejora su adaptabilidad, la que permite salir desde África a conquistar prácticamente todos los biomas del planeta, o sea, vale, todo el planeta. Entonces, de acuerdo a esas dos lecturas, usted tiene que saber sobre qué tema o temas trata cada una de estas fuentes, o sea, de qué está hablando esta fuente y de qué está hablando esta otra. Aquí nos está hablando de alguna manera de estos cambios del bipedismo y lo que le permitió el bipedismo, y aquí cuando con el bipedismo sale y se adapta y sale, ¿no es cierto?, desde África, ahí se desplaza al resto del mundo. ¿Qué plantea cada una de ellas? Señala sus principales ideas, eso de alguna manera ya lo he dicho. ¿Cómo se relaciona la información contenida entre ellas? Explica, ¿se relaciona esta fuente A con la fuente B? Por supuesto que sí, y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. La fuente A y la fuente B se relacionan. Y lo otro, ¿qué importancia tienen los procesos descritos en la fuente para el periodo paleolítico? ¿Qué importancia tienen los procesos descritos en la fuente para el periodo paleolítico? Recuerden, el paleolítico hablábamos de la piedra, y esto es como este ser humano comenzó, ¿no es cierto?, por estas manos libres a construir elementos que le permitieran cazar, que le permitieran hacer sus comidas o alimentos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner allí. Espero que tengan una buena semana, que lo pasen bien y que se queden en casa, porque esa es la idea de esta cuarentena. Hay que tener mucha paciencia. Nos vemos y nos estaremos viendo la próxima semana.